En este tutorial número 22 sobre el tema de soluciones se explicará el concepto de fracción molar. Recordamos que estas son todas las formas en que se puede expresar la concentración de una solución. Hasta este momento hemos presentado tutoriales sobre estas 7 clases de concentraciones. En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos tutoriales. Los invitamos a que se suscriban y lo visiten. Enseguida explicaremos el concepto de fracción molar. La fracción molar indica la proporción en que se encuentra el soluto y el solvente con respecto a los moles de una solución. En otras palabras, son los moles de soluto o de solvente que hay disueltos en una mol de solución. Por ejemplo, si la fracción molar del óxido de calcio es 0,15 en una solución constituida por óxido de calcio y agua, quiere decir que en una mol de esa solución, en donde el solvente es agua y el soluto, el óxido de calcio, hay disueltos 0,15 moles de óxido de calcio. O que si la fracción molar es 0,2 en una solución de este soluto en agua, quiere decir que en una mol de esa solución hay disueltos 0,2 moles de hidróxido de sodio. Con el siguiente ejercicio se puede comprender mejor el concepto de fracción molar. Calcular la fracción molar del ácido carbónico si 31 gramos de este ácido están disueltos en 200 gramos de solución, sabiendo que el solvente es el agua. Primero colocamos los datos. Nos están pidiendo la fracción molar del ácido carbónico y se tienen 200 gramos de la solución donde hay disueltos 31 gramos de este ácido carbónico. En primer lugar, se averiguan los gramos de solvente restándole a los gramos de solución los gramos de soluto, dando como resultado 169 gramos de solvente, que en este caso es el agua. La segunda parte de este ejercicio es convertir los 169 gramos de solvente a moles. Para ello, averiguamos la masa molar del agua. En la tabla periódica nos dice que el hidrógeno tiene una masa de 1, como hay 2, corresponde del hidrógeno 2 y se le suma la masa atómica de un oxígeno, que es 16, obteniendo que la masa molar del agua es de 18 gramos. Enseguida, los 169 gramos se pueden pasar a moles multiplicando por un factor de conversión constituido por las unidades de moles y gramos. Los gramos van en el denominador para que puedan ser simplificados con los gramos del numerador. Y nos dice que una mol del agua es equivalente a 18 gramos. Realizamos las operaciones y se obtiene que los 169 gramos del solvente son equivalentes a 9,38 moles. En la tercera parte del ejercicio vamos a convertir los gramos del soluto a moles. Para ello se averigua la masa molar del ácido carbónico. Del hidrógeno son 2, la masa atómica de un carbono es 12 y la masa de los 3 oxígenos es 48, dando una masa molar de 62 gramos. Con este valor se pueden convertir los 31 gramos del soluto multiplicándolos por el factor de conversión constituido por los moles y gramos. Y se sabe que una mol del ácido carbónico es igual a los 62 gramos. Al realizar la operación se obtiene como resultado 0,5 moles de soluto, o sea, del ácido carbónico. Hasta este momento hemos averiguado que los 200 gramos de solución están constituidos por 169 gramos de solvente y 31 gramos de soluto y que el solvente equivale a 9,38 moles y el soluto a 0,5 moles. La cuarta parte del ejercicio es el de sumar los moles del solvente con los moles del soluto, dando como resultado 9,88 moles de solución. Al tener todos estos datos, vamos a averiguar la fracción molar utilizando dos métodos. El primero es estableciendo una regla de tres simple, en donde decimos que si 9,98 moles de solución
contienen 0,5 moles de soluto, en una mol de solución, ¿cuántos moles habrán? Se plantea el raciocinio y al hacer la operación nos da como resultado 0,051 moles de soluto. El segundo método es aplicando esta fórmula que dice que la fracción molar del soluto resulta de la división entre los moles de soluto y la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. Hacemos los respectivos reemplazos. Los 0,5 moles de soluto aquí también se colocan en el denominador y se le suman los moles del solvente. Al hacer la operación se obtiene como resultado 0,051 moles. Como esta es la cantidad de moles de soluto que hay disueltos en una mol de solución, la fracción molar de esta solución es de 0,051. Se interpreta que 0,051 moles de soluto son los que hay disueltos en esa mol de solución. Cuando se trabaja con fracción molar, se tiene en cuenta este principio que dice que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a la unidad. En consecuencia, la fracción molar del solvente resulta de restar la fracción molar del soluto a 1, dando como resultado que la fracción molar del solvente es de 0,949. Esta fracción molar más esta fracción molar serán iguales a la unidad. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando y suscríbanse en YouTube al canal comoaprendermas.com.